Es esta una esquina muy céntrica en la ciudad de Holguín. Esta es la calle Maceo y esta es Aricochea. Sí, efectivamente es un lugar muy céntrico de la ciudad y por eso resulta curioso saber que en esa esquina holguinera se produjeron 3 asesinatos, aunque en distintos momentos de la historia. Les voy a contar porque ustedes mismos me piden que les cuente cosas de viejos asesinatos y cuando concluya esta emisión nos vamos a demorar mucho tiempo en volver a hacerlo para evitar ese matiz un tanto sensacionalista que está adquiriendo el programa con tanto cuento de sangre. ¿De acuerdo? El primero de esos asesinatos de los que les voy a hablar ocurrió el día 11 de junio de 1845 e implicó a tantos presuntos asesinos que muy bien, ese se puede considerar el asesinato del siglo XIX en Holguín. ¿A cuánta gente se implicó? Bueno, tendría que sacar la cuenta y a lo mejor lo hago antes que termine el programa. Por ahora, solo decirle que hasta el cura del pueblo estuvo implicado y fue sancionado. El muerto fue don Cirilo Alcalá, que era un hombre muy prestigioso, al que la mitad de los vecinos de Holguín odiaba y al que la otra mitad quería ver bajo tierra. Don Cirilo Alcalá vivía en esa casa verde que ven allí. Eso es importante saberlo, o sea, la posición, los lugares donde ocurrió. El muerto vivía en esa casa y acá, donde está la arena Henry García, ahí había una edificación de 2 plantas que servía de cárcel pública. Les voy a poner una foto muy antigua para que vean esa parte de Holguín en esos momentos y cuando regrese después de la foto les cuento por qué era que tanta gente odiaba a don Cirilo Alcalá. Véanla. ¿Por qué le tenían tanto odio a don Cirilo Alcalá? Bueno, el hombre se dedicaba a prestar dinero. Sería algo así como un garrotero, aunque en su tiempo no se le decía así. Un garrotero porque prestaba el dinero y, claro, cobraba intereses. No crean que los que tenían deudas con Alcalá eran gente de conducta dudosa. No, quienes tenían deudas con el prestamista eran vecinos principales que habían firmado pagarés por el dinero prestado. Fueron esos deudores quienes pagaron para que lo mataran y, muy importante, que lo mataran y que el asesino se hiciera de la libreta donde Alcalá tenía anotado el nombre de quienes le debían dinero. Fue muy fácil organizar el plan y también fue fácil que el asesino pudiera conseguir su macabro objetivo. ¿Por qué fue fácil? Porque don Cirilo Alcalá vivía exactamente en esa casa que hace esquina. ¿Qué tiene que ver? Que la casa estaba pared con pared a la cárcel pública. Oigan el cuento exactamente, 11 de junio de 1845. Quienes querían que don Cirilo Alcalá se muriera, vinieron aquí a la cárcel y contrataron a un asesino que estaba preso, que se llamó Isidoro Hernández. Le pagaron, Isidoro Hernández salió de la cárcel y aquí al lado estaba la casa de quien iba a matar, pues entró sin que nadie lo oyera, le dio varias cuchilladas a don Cirilo Alcalá y después, para estar seguro de que el muerto se había muerto, le cortó la garganta. De ahí regresó a su celda, solo que llevaba la ropa ensangrentada. Y los demás presos, claro está, le preguntaron que dónde estaba, a dónde había ido. Y él dijo que no, que era que había ido a hacer un favor. Era un hombre que quería que le degollaran un carnero.
Los compañeros de celda del asesino se hicieron los que le habían creído, pero ellos no le habían creído nada, porque ellos habían oído los gritos de Alcalá mientras lo estaban asesinando. Pero de todas maneras, era aconsejable cerrar la boca, por lo menos cerrarla hasta mañana cuando llegaran las autoridades. Y sí, al otro día llegaron las autoridades y los presos que compartían la celda con el asesino se enteraron de que habían asesinado a don Cirilo Alcalá, y entonces los demás presos dijeron que ellos sabían quién era el asesino: Isidoro Hernández. Claro que las autoridades interrogaron a Isidoro Hernández y sí, él reconoció que había matado a Alcalá y que no lo había hecho por nada particular, sino porque unos individuos le habían pagado para que lo hiciera, pero que él no sabía absolutamente nada de esos que le habían pagado. 2 años demoró el teniente gobernador en aclarar el asunto y cuando lo hizo, llegó a una decisión inapelable. Primero, el asesino Isidoro Hernández debía de morir en garrote vil con un cartel en el pecho que dijera "por asesino". Pero no tuvieron que ejecutarlo, no, porque el día antes del momento en que lo iban a ejecutar, Isidoro Hernández amaneció en su celda muerto. Lo habían envenenado. Se supuso que quienes lo habían hecho eran los hombres que estaban implicados en la muerte de Alcalá. Además, el teniente gobernador sancionó a otras 26 personas que se vieron implicadas en el asesinato que se produjo en esta esquina del hombre que vivía en esta casa en 1845. Primero que a todos, al alcaide o director de la cárcel por haber permitido que el asesino saliera. En segundo lugar, al sargento que estaba de guardia esa noche. Y ahora le relaciono otros. Vengan. Sancionaron al alcalde de la ciudad y a 2 de los escribanos del gobierno local, porque cometieron fraude con los documentos del proceso, tratando de desviar la vista sobre ellos mismos. Sancionaron además a 6 años de prisión al abogado Quintín Aguilera, que era uno de los hermanos Aguilera y por tanto un ilustre entre los hijos ilustres de esta ciudad. Solo que Quintín Aguilera logró escapar, se marchó al extranjero. Bueno, y ya parecía que habían sancionado a todos los implicados en la muerte de Alcalá y entonces el dedo acusador señaló nada más y nada menos que al cura párroco de San Isidoro, que se llamaba José Ángel de Fuentes. La muerte de don Domingo Calcaño en este lugar fue sencillamente una casualidad. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un italiano solterón que vivía en Holguín, que tenía mucho dinero y por eso logró construirse una de las casonas más hermosas de todos los tiempos de Holguín, la Quinta del Llano. Esa casona donde después estuvo el Hospital Civil de Holguín, luego el Pedagógico Viejo y ahora algunas dependencias del SIDMA. Pues bien, don Domingo Calcaño vivía en su casona que acababa de construir en esos momentos y entonces comenzó a tener una relación un tanto inexplicable. Digo inexplicable porque no sabemos por qué aquella relación. Lo cierto que se llevaba muy bien con una camagüeyana que vino a Holguín separada de su esposo con varios hijos. Ella se llamó doña Soledad Sánchez. Un día, o más bien una noche, don Domingo Calcaño iba por este lugar y de pronto un esclavo le dio una puñalada por la espalda
y lo mató. Al esclavo lo apresaron y lo sancionaron, y a nadie más. Después, doña Soledad Sánchez se quedó dueña de la casona de don Domingo Calcaño. El tercer y último asesinato del que les voy a hablar también ocurrió en esta esquina. Fue en una fecha más reciente, 1940, solo que el difunto no vivía en la casa de al lado de allá, sino en esta, que ahora es una casona azul. En febrero del año 1940, el dueño de esta casa lo encontraron a media mañana, tinto en sangre y claro, ya difunto. Cuando la gente del pueblo lo supo, comenzaron las conjeturas y la policía investigó. Yo he tenido la posibilidad de ver el expediente que hizo la policía y en él dice que el dueño de esta casa, Ángel Muñiz era su nombre, era un hombre raro. Y les voy a explicar lo que consideraba la policía de 1940, que era un hombre raro. Venga. Vamos a revisar el expediente de la policía. Dice que Muñiz era español de origen, que su ocupación era colector de la lotería. Pero eso no lo hace un hombre raro. Vamos a seguir leyendo. Dice que era un hombre taciturno pero urbano y de buen corazón, que hablaba muy bien el idioma inglés, que era una buena persona en términos generales y que era un solterón impenitente. Pero eso tampoco lo hace un hombre raro. Lo que lo hace un hombre raro, según la policía holguinera de 1945, es que Muñiz era homosexual y que le pagaba a hombres jóvenes para que entraran a su casa a altas horas de la noche. La policía nunca pudo investigar si exactamente ese día, cuando lo asesinaron, había entrado algún hombre a su casa. El asesino nunca fue descubierto. Y ya, esa es la historia de los 3 asesinatos que ocurrieron en esta esquina de Holguín. Recuerden que no voy a hablar de asesinatos por mucho tiempo, para que esto no se convierta en una crónica policial. De todas maneras, hay otros muchos cuentos e historias interesantísimos. Hasta el próximo programa.